Cuando abrí los ojos aquella mañana, estaba tendido en un banco de piedra, cubierto con una manta vieja que olía a humedad. El frío me calaba los huesos y el ruido de los coches me recordaba que el mundo seguía girando sin mí. Frente a mí, un escaparate mostraba relojes de lujo, de esos que antes coleccionaba sin pensar en su precio. Ahora, ni siquiera tenía un reloj para saber la hora. En ese momento, mientras observaba mi reflejo en el cristal, sucio, desaliñado, irreconocible, me hice la pregunta que cambiaría mi vida para siempre: ¿cómo demonios había pasado de ser millonario a mendigar comida en la calle? Si esta historia te conmueve o te hace reflexionar, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando historias reales que llegan al alma. Y al final, cuéntame en los comentarios si alguna vez la vida te dio la vuelta por completo, porque quiero leer tu historia también. Durante años creí que el dinero lo era todo. Que bastaba con tener poder, propiedades y aplausos para sentirme vivo. Era joven, audaz y me movía con la arrogancia de quien nunca ha caído. Tenía una empresa próspera, empleados que me admiraban y una esposa que disfrutaba del brillo del éxito tanto como yo. Creía tenerlo todo bajo control. Pero el control es solo una ilusión, y la vida, cuando decide enseñarte humildad, no lo hace con susurros, sino con terremotos. Mi caída no comenzó de golpe. Fue lenta, silenciosa, casi imperceptible al principio. Un socio que me traicionó, una inversión que salió mal, una deuda que creció como una sombra imposible de detener. Intenté mantener las apariencias. Seguía sonriendo en los eventos, seguía publicando fotos de éxito, seguía convencido de que todo se arreglaría. Pero dentro de mí, el miedo crecía como una hiedra. Cuando finalmente todo se vino abajo, fue más rápido de lo que imaginé. Los bancos congelaron mis cuentas, los socios desaparecieron y los amigos dejaron de responder llamadas. No hubo despedidas, solo silencio. Mi esposa fue la última en irse. Recuerdo su mirada fría, la misma con la que alguna vez me dijo que me amaba. Yo no me casé con un perdedor, murmuró antes de cerrar la puerta. Aquella frase me rompió más que cualquier deuda. Me quedé solo, con mi ego destrozado y la amarga certeza de que todo lo que había construido se había ido como arena entre los dedos. Los meses siguientes fueron una sucesión de derrotas. Vendí mis coches, mi casa, mis relojes, todo lo que podía tener un valor. Pero no era suficiente. Las deudas seguían, los acreedores me acosaban y mi orgullo me impedía pedir ayuda. Dormía en moteles baratos, luego en el coche, hasta que finalmente me quedé sin nada. Literalmente nada. La primera noche en la calle la recuerdo con una claridad dolorosa. Me senté bajo un puente, con el abrigo cubriéndome la cara y el estómago vacío. A mi lado, un hombre mayor me ofreció un trozo de pan sin decir palabra. Lo miré con desconfianza, pero él solo sonrió. «Come, que mañana será otro día», me dijo. Aquel desconocido, un vagabundo que no tenía nada, me dio la primera lección de humanidad que había recibido en años. 10. Durante semanas compartimos silencios, historias y noches heladas. Me enseñó a buscar refugio, a reconocer los lugares donde daban sopa caliente, a observar sin juzgar. Su nombre era Manuel. Había sido mecánico, padre de 2 hijos, y una enfermedad lo había dejado sin hogar. «Todos caemos, muchacho», me dijo una noche mientras mirábamos el cielo. «Lo importante no es cuántas cosas perdiste, sino si aún puedes mirar hacia arriba». Con él aprendí a vivir con lo mínimo, pero también a ver la vida desde otro ángulo. A notar cómo la gente aparta la mirada cuando pasas, como si la pobreza fuera contagiosa. A comprender que la calle tiene sus propias reglas, su propio lenguaje, y que la supervivencia se gana con humildad y respeto. Un día, mientras caminaba por el centro, me detuve frente a un edificio de cristal. Dentro, un joven empresario daba órdenes a sus empleados.
Llevaba un traje impecable y una sonrisa soberbia. Me vi reflejado en él, como si mirara a mi antiguo yo. Sentí una mezcla de tristeza y compasión. No por lo que fui, sino por lo que creí ser. En ese instante entendí que había estado viviendo una mentira, construyendo una identidad basada en lo que tenía, no en lo que era. 13. Desde ese momento supe que tenía que cambiar. No quería morir siendo una sombra. No quería que mi historia terminara en la calle. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida, levantarme. Pero antes de contarte cómo logré hacerlo, necesito que entiendas hasta qué punto había tocado fondo. Porque solo cuando ves la oscuridad más profunda, puedes empezar a reconocer la luz. La historia de mi regreso comenzó en el lugar más inesperado, con una mano tendida y una frase que todavía me acompaña: tú no eres lo que perdiste, eres lo que aún te queda por dar. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome si alguna vez la vida te quitó algo que creías imposible de perder. Tu experiencia puede inspirar a otros que hoy están pasando por lo mismo. Parte 2. 15. Las mañanas eran lo más duro. Despertar sin rumbo, sin propósito, sin un lugar al que ir. A veces caminaba durante horas sin hablar con nadie, observando a la gente pasar con prisa, con ese brillo en los ojos que yo había perdido hacía tiempo. Nadie imagina lo que se siente hasta que estás al otro lado, hasta que la ciudad que antes te aplaudía se convierte en un espejo que te ignora. 16. Una tarde, mientras esperaba turno para un plato de sopa en un comedor social, escuché a un voluntario hablar con un grupo de personas sobre reinserción laboral. Mencionó un programa de ayuda para quienes habíamos caído en la indigencia. No sé por qué levanté la mano. Quizá fue orgullo, quizá cansancio, o simplemente una chispa de dignidad que aún quedaba viva. Esa decisión, tan pequeña, fue el primer paso hacia mi redención. Me inscribí en el programa y comencé a asistir a charlas, talleres y entrevistas. No fue fácil. Tenía el ego destrozado, la autoestima por el suelo y una desconfianza profunda en mí mismo. Pero algo cambió el día que un psicólogo me miró a los ojos y me dijo: tu historia aún no ha terminado. Tal vez solo estás en el capítulo que te enseña quién eres realmente. Esa frase me removió por dentro. Durante años había creído que mi identidad estaba en mis logros, en mi empresa, en mi dinero. Pero allí, sentado con la ropa donada y las manos agrietadas, entendí que mi verdadero valor no se había perdido, solo estaba enterrado bajo capas de orgullo y miedo. Poco a poco comencé a reconstruirme. Conseguí trabajo en una organización que ayudaba a personas sin hogar. Era irónico. Yo, un hombre que había vivido en la calle, ahora repartía mantas y comida a otros. Pero en ese servicio encontré algo que nunca había sentido cuando tenía millones: sentido. Cada vez que alguien me sonreía al recibir una comida caliente, algo dentro de mí sanaba. Pasaron los meses y logré alquilar una pequeña habitación. No tenía lujos, apenas una cama, una mesa y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Pero esa luz me hacía sentir vivo. Volvía a despertarme con esperanza. Aprendí a disfrutar de cosas que antes ignoraba: un café caliente, una conversación sincera, el simple hecho de tener techo. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me crucé con Manuel, mi amigo de la calle. Estaba sentado en el mismo banco donde nos conocimos. Corrí hacia él y le ofrecí la mano. Le conté que había conseguido trabajo y que estaba empezando de nuevo. Me miró con orgullo y me dijo algo que nunca olvidaré: sabía que volverías a levantarte. Los que tocan fondo de verdad, si no se rinden, aprenden a volar más bajo, pero más lejos. Le invité a acompañarme a un albergue, pero él sonrió y negó con la cabeza. Yo ya estoy donde quiero estar, me dijo. Nos abrazamos en silencio. Aquel fue nuestro adiós. No lo volví a ver,
pero su presencia me acompaña cada vez que ayudo a alguien. Él me enseñó que incluso en la pobreza puede haber grandeza, que el alma humana resiste más de lo que imaginamos. Años después, mi vida dio un giro que jamás habría anticipado. Una periodista me pidió que contara mi historia para un documental sobre segundas oportunidades. Dudé mucho antes de aceptar, pero finalmente lo hice. Quería que otros entendieran que nadie está exento de caer, pero que siempre se puede volver a empezar. El documental se publicó en internet. Para mi sorpresa, se volvió viral. Miles de personas me escribieron contándome que habían perdido todo y que mi historia les había dado fuerzas para seguir adelante. Por primera vez comprendí que mi caída no había sido una maldición, sino una misión. A través de mi fracaso, podía inspirar a otros a levantarse. Hoy, mientras te cuento esto, no tengo millones, pero tengo algo infinitamente más valioso: paz. Trabajo ayudando a personas sin hogar, doy charlas sobre resiliencia y colaboro con organizaciones que luchan por la dignidad humana. A veces camino por las mismas calles donde dormí, y cuando paso frente a aquel escaparate de relojes, sonrío. Ya no necesito medir el tiempo, porque aprendí a vivirlo. Perderlo todo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque solo cuando me quedé sin nada, descubrí lo que realmente soy. El dinero puede darte poder, pero no propósito. Los lujos pueden darte confort, pero no sentido. La verdadera riqueza es poder mirar atrás y saber que te reconstruiste desde la nada, sin más herramienta que tu propia voluntad. Si estás escuchando esto y estás pasando por un momento difícil, quiero que recuerdes algo: no importa cuán profundo sea el abismo, siempre hay una salida si te atreves a mirar hacia arriba. No eres tus pérdidas, eres tu capacidad de seguir de pie. Y si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal y deja tu comentario contándome si alguna vez la vida te derrumbó, pero encontraste la fuerza para levantarte. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita hoy.